Saludamos a nuestros hermanos, a cada uno de los miembros de la Iglesia del Señor, de la Iglesia Filial Parcona. Bendecimos a cada uno de ustedes, que la gracia y la paz de Dios repose en el corazón de cada uno. Asimismo, de todos nuestros hermanos que de repente no son de esta filial, pero la iglesia es una. La iglesia no se sectoriza, la iglesia es una y el Señor viene por una sola iglesia. Entonces el saludo va extensivo a todos los creyentes, los hermanos evangélicos, aquellos que han nacido de nuevo, y que el Señor pues bendiga. Nosotros seguimos y continuamos con las meditaciones diarias de la serie La Iglesia, que en esta oportunidad nos toca ver el tema sobre Pedro testifica al pueblo. La cita bíblica para esto está en Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante. Dice de esta manera: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oír mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto lo ha dicho por el profeta Joel. Y en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Continúa Pedro diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi consejo se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejaréis mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llamarás de gozo con tu presencia. Bien, hermanos, es la lectura de esta meditación. Entonces aquí vemos que, reiterando un poco más, que viene a llevarse a cabo el cumplimiento de la promesa. Cuando vemos los versículos 16 al 21, ahí estamos viendo donde dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ahí estamos viendo, ¿no? Todo lo que Joel habló, esto está sucediendo allí. Los postreros días significa de su primera venida hasta la segunda venida. Todo eso es el lapso que va a suceder. Lo que aquí está diciendo, que derramaré mi espíritu sobre toda carne. No solamente sobre el pueblo judío, sino sin excepción de personas. Viene el Espíritu Santo de Dios. Es como decir, de hoy en adelante, toda la era cristiana iban a suceder estos acontecimientos. Entonces, Moisés también habló sobre este suceso en Números 11:29. Ahí está cuando le está hablando al pueblo de Israel. Entonces, volviendo a la cita, vamos a ver que esto sucedió allí en este acontecimiento de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, ahí donde habla que el Espíritu Santo descendió sobre cada una de las personas. La transparencia que se vio es que ellos vieron situaciones difíciles. Hubo una transformación de los discípulos. Pedro responde a la acusación. Ya no es el Pedro timorato, ya no es ese Pedro que andaba con medias verdades, ya no es el Pedro que negaba al Señor, sino ya era un Pedro cambiado, renovado, porque había sido investido del poder de lo alto. Entonces él se pone en pie y comienza a usar esas llaves que el Señor le dice: a ti te daré la llave, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo.
¿no? Esas llaves que el Señor le otorgó allí, cuando él confiesa y declara que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese Pedro que era un hombre impulsivo, sin razonamiento, sin meditación de las cosas, hablaba, a él no le interesaba si se equivocaba o no. Ese Pedro ya era un hombre maduro, un hombre cambiado, un hombre capacitado, ¿no? Y comienza a testificar, a predicar de las maravillas de Dios, para que el pueblo entienda que Jesús, porque hasta ahí algunos creían todavía que Jesús no había resucitado, que los apóstoles se habían robado el cuerpo y que por ahí lo habían escondido para decir que ha resucitado. Cuando nosotros vemos en el versículo 22, dice, él con esta autoridad proclama y dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, y como vosotros mismos sabéis. O sea que estas personas que estaban escuchando la predicación no eran hombres ignorantes, sino ellos conocían. Muchos de ellos eran autoridades que bajo su autoridad de ellos habían sometido a Jesús. A él le confiesa y le dice una verdad que a ellos no les gustaba escuchar. Ellos no querían saber, no querían que se proclame o se diga que Jesús se había resucitado de los muertos. Entonces por eso ahí le dice en el versículo 23, dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y si usted continúa leyendo, dice, este Jesús, él fue resucitado de entre los muertos. Era como una espada que le clavaban en el corazón, porque ellos no querían saber de la resurrección. En el versículo 24 dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. En otras palabras está diciendo, ustedes lo mataron, ustedes lo llevaron a la tumba, pero de esa tumba él venció la muerte. Él se liberó de las ataduras de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Y por qué dice esto Pedro? Porque él está hablando, ¿no?, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Diciendo de otra manera, el Espíritu Santo está hablando por boca de Pedro. Y cuando el Espíritu Santo habla con certeza, habla con verdad, y las palabras son espíritu y son vida, y estas palabras llegan a la conciencia de cada uno de los que están escuchando. Por eso le dice, era imposible que Jesús se quede allí entre los muertos. Él venció la muerte, Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces esto hace de que ellos tengan un recogimiento espiritual, que tengan ellos, de repente su conciencia estaba allí bastante trastocada, porque la palabra del Señor dice, es como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y todas las cosas que, bueno, contiene la incredulidad del hombre. Y eso hacía posible la palabra. No era palabra, letra muerta, sino era la palabra de Dios. Entonces ellos indicaban que David también había hablado al respecto. Cuando usted dice ahí en el versículo 25, ahí habla el testimonio de David. David está hablando de que el Hijo de Dios será exaltado, que el Hijo de Dios se levantará, que el Hijo de Dios no quedará allí. Entonces, por lo tanto, Dios le ha exaltado, Dios le ha levantado a Jesús. Vemos el versículo 33, dice, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí lo que está diciendo es que Jesús se levantó con cuerpo glorificado, se levantó como era en el principio, por eso que no había barrera para él. Él entraba a la casa que estaban bien cerrados, allí entraba, él aparecía en medio de ellos. Aparecía en cualquier momento, en cualquier lugar, porque ese poder no lo tuvo ya de una manera de gloria. Entonces Cristo fue exaltado, su autoridad fue vista por todos aquellos que en estos últimos 40 días, ¿no? Y de eso están testificando los apóstoles ahí, en este caso Pedro. Y los 11 también no eran personas que están ahí tristes, eran hombres que con autoridad reprendían en el nombre del Señor, y esos se sujetaban. Por eso Pedro, al usar esta palabra, él hace de que
más de 3,000 almas vengan a los pies del Señor. Cuando vemos ahí en Hechos 2:39 dice, 2:37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Tomaron conciencia, se sintieron gente pecadora, gente miserable, gente que no valía para nada. Entonces buscaron a Pedro. Si él está diciendo el mal que hemos cometido, él también debe saber qué debemos hacer. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa fue la receta que le dio Pedro. Esa misma receta es también para hoy en día. Todos aquellos que no conocen al Señor, todos aquellos que viven una vida miserable, una vida de miseria, que no están caminando como siervos de Dios, de repente están haciendo doble vida, de repente son simples religiosos, vienen a la iglesia para estar en paz con su conciencia. También es momento de ponerse a pensar que el Espíritu de Dios hace de que nosotros también entendamos que no estamos de repente caminando bien con el Señor. Entonces es tiempo de arrepentirse para ser llenos del Espíritu Santo, para que cuando Cristo venga, y eso va a ser muy pronto, ya estamos viendo las señales, ya estamos viendo las cosas ya en el mundo entero, cosas que están sucediendo. Los astros se van transformando, van manifestándose de una y otra manera. Las naciones van allí siempre rivalizados por cualquier cosa. Las pestes van aumentando. El coronavirus, que ahora llamamos, ha sido un látigo para la humanidad. Y todas estas cosas no es cosa del azar. Claro, el que no conoce a Dios dice, bueno, que se desespera y bueno, esto hagamos, lo otro hagamos. La receta fundamental es arrepentirse de todas las cosas y esperar allí que el Señor también haga su voluntad con nosotros, porque nosotros no podemos hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Iglesia del Señor, es tiempo, todavía estamos en el tiempo de la gracia. Hermano, vecinos y todos aquellos que están escuchando esta palabra, busquen al Señor. Es momento de buscar al Señor, es la oportunidad que Dios está dando para volvernos a los caminos del Señor, para poder recibirle al Señor. Busca una iglesia, busca a un hermano o una hermana para que te hable de Dios y venga a una iglesia para que puedas recibir el poder del Espíritu Santo de Dios, el cual te va a sanar de toda enfermedad, de toda dolencia, de toda aflicción espiritual, de toda manifestación extraña que venga. Búscale al Señor, que Él quiere hacer grandes cosas contigo. No te detengas. El Señor te espera con los brazos abiertos. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre bendito, gracias te damos, Señor. Tú eres grande y poderoso. Todos los días, Señor, tu gracia, tu misericordia se comparte con todos tus hijos. En el mundo entero, Señor, está tu iglesia. Allí llega tu bendición. Bendice a nuestros hermanos pastores, aquellos que predican tu palabra, Señor, aquellos que tienen la responsabilidad de guiar tus rebaños, Señor. Dale sabiduría, dale, Señor, inteligencia espiritual, dale, Señor, todas las herramientas necesarias, Señor, para que pueda hacer la obra con eficiencia, Padre amado. Bendice también, Señor, a todos nuestros hermanos de la iglesia, donde quiera que se encuentren, Señor, que busquen a ti, Señor Jesús, en ayuno y en oración. Búscalo, Señor Jesús, a cada uno, donde quiera que se encuentren, porque tú conoces tus ovejas, Señor. También sabemos que hay ovejas de distintos caracteres. Tu, Señor, trata con cada uno de ellas. Es verdad que tienen sus luchas, tienen sus dificultades, porque eso está establecido, Señor. Tú lo dijiste, cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Esta cruz carga tu iglesia, Señor. Y con todas esas cosas, Padre amado, permite que vengan a tus caminos. Que no se queden ya estáticos, que no se queden ya quizás sin hacer nada, sino que vengan y se integren, Padre. Y tú, Señor, motívalos de una y otra manera. Señor Jesús, bendice a tus hijos en todas las áreas de la vida. Pedimos estas cosas, Señor Jesús, en tu nombre amado. Amén. Muy bien, Iglesia del Señor, reiteramos, busca al Señor. Ahora tienes el tiempo más que antes. Ahora ya no estás corriendo a los trabajos. Ahora busca a tu familia. Separa un tiempo del día y reúnete para que puedas meditar, orar y alabar al Señor. Es lo único que puedes hacer. Y no te desesperes, no te preocupes de las cosas, porque Dios tiene el control de todo. Entonces, con estas palabras te motivamos a que sigas adelante. El Señor los bendiga ricamente.
Vamos a cantar el himno número 172, No te dé temor hablar por Cristo.